¿Qué haces, Luis? ¿Cómo andas? Acá estoy yo con preguntas científicas. Eh, Teniendo en cuenta todo el viento que se levantó cuando se hizo la vacuna del COVID, así contrarreloj, porque estábamos urgidos, y teniendo la cantidad de tecnología que hay hoy y todos los avances que ha tenido la ciencia y que se logró la vacuna, recién yo todos los días escucho unas efemérides de This Day in History que dice, y entonces dice que hoy, en 1954, se dio por primera vez la vacuna de la polio, ¿no? El desarrollo de esa vacuna fue también medio a contrarreloj. Tuvo las pruebas, las cantidades de pruebas que tuvo la del COVID, o el virus era mucho más simple que el del COVID y era más fácil de de atacar, combatir, neutralizar, lo que sea, porque no escuché, capaz que hubo controversia en su momento de antivacunas, porque digamos, la polio te hacía mierda y todo el mundo era el fantasma y el miedo de la poliomielitis, ¿no? Bueno, nada, esa pregunta, cómo fue el desarrollo de la vacuna de la polio y si es que lo sabés, capaz que te metés metiendo en un lugar que no sabés. Pero bueno, esa duda me vino a la mañana. Bueno, Andripi, acá estoy. Acabo de dejar el auto para que me lo arreglen, así que acá tengo tiempo. Y prepárate porque esta va a ser para largo, ¿eh? Es una historia larga y muy linda. Pero no voy a empezar con estas vacunas porque para que se entienda hay que empezar desde el principio. Hay que empezar con cómo se desarrollaron las vacunas por empezar, que es una historia mucho más compleja y más interesante de lo que la gente piensa. Por supuesto, todos conocen Jenner y la vacuna como el principio de las vacunaciones, pero en realidad no es tan así. Jenner no fue una contribución tan importante como la gente piensa. Hace ya muchísimo, en China, se dieron cuenta de que los que sobrevivían a un brote de viruela, después sobrevivían para siempre. Y en algún momento alguien salió con la idea de usar una vesícula de una persona con viruela, pincharla con una varilla de bambú y escrachar la superficie, la piel de otra persona. Lo que hacés con eso, ellos no lo sabían, es poner una dosis muy chiquita y entonces la gente se infecta, se enferma un poco, pero en general no es letal. Con los años lo fueron perfeccionando, estaba muy bien prescripto el tipo de varilla de bambú que había que usarla, el tipo de punta, qué tipo de vesícula había que pinchar, a cuánta gente se podía pasar, cuántas líneas le tenías que hacer y demás. El sistema era efectivo. Ahora, uno de cada tanto de los que le hacías ese tratamiento se moría de viruela, eso por supuesto, pero la mortalidad era muchísimo más baja que si no lo hacías. De hecho, tuvo tanto éxito que se empezó a difundir, llegó a India y durante el Imperio Británico de India llegó hasta Turquía. Y era muy común en todo, hasta Turquía y en Europa era prácticamente desconocida. Ahí fue un embajador británico, no me acuerdo del nombre, con la mujer que habían perdido un bebé antes de ir a Turquía por viruela. Cuando la mujer se enteró y vio el éxito de lo que se llamaba variolación, se convirtió totalmente en que era lo mejor que había que hacer y ella fue la que la introdujo en Inglaterra muy fuerte. Y por eso fue que Inglaterra fue el primer país y era el país de Europa en el que más se usaba la variolación, de lejos, de lejos. Jenner era un médico rural y en las zonas rurales, por supuesto, esas cosas siempre llegaban más tarde y menos. Eh, pero una de las cosas que notó es que las ordeñadoras, que en ese entonces eran mujeres, cuando cuando las variolaban, no producían reacción prácticamente. Y entonces empezó a averiguar y se enteró que tampoco se infectaban cuando había un brote. Entonces lo que Jenner hizo fue continuar con la variolación, pero en vez de pinchar una vesícula de un ser humano infectado, pinchaba una vesícula de una teta de una vaca. Cuando esa persona tenía alguna lesión, entonces usaba esa vesícula de esa persona para variolar a otras. Y la ventaja que tenía es que era mucho más seguro. Protegía tanto como la variolación, pero no, la mortandad era muy baja. El método se difundió porque era muy bueno, y esta es la parte divertida.
En ese entonces hubo una campaña muy fuerte en contra. Incluso había chistes así tipo políticos en los que un bebé estaba convertido medio en vaca porque lo habían vacunado, que todavía no se llamaba vacunación. Sí, había un montón de, contra, de oposición porque el tema era que estabas poniendo algo de la vaca en una persona y que no se podía hacer y demás. Es muy interesante, se pueden encontrar todos los artículos de opinión, los artículos escritos, científicos y demás en contra de las vacunas. Por supuesto, en aquel entonces la viruela era común, así que la gente común se daba cuenta de que si lo vacunaba sobrevivían y si no, no. Así que la campaña en contra no funcionó. Pero con ese método no se podía hacer ninguna otra vacuna porque nadie entendía por qué las vacunas existían. Y ahí es cuando viene Pasteur. Pasteur era un francés amarrete que estaba estudiando una enfermedad que es la cólera aviar. Entonces, para estudiar la cólera aviar, crecía cultivos de la bacteria que produce la cólera aviar e infectaba a las gallinas. Ahora, un día se fue de vacaciones, tanto él como el asistente, y los cultivos envejecieron. Cuando volvieron de vacaciones, de todos modos, como era amarrete, igual los usó para infectar a las gallinas, y las gallinas no se infectaron. Y como era más amarrete, no las mató, sino que creó un cultivo fresco para infectarlas, para estudiar la patología del cólera aviar. Y cuando usó el cultivo fresco, que era virulento, no se enfermaron de nuevo. Y ahí fue cuando Pasteur se dio cuenta de que el principio de la vacunación era usar un patógeno que no fuera mortal para que educara al organismo a combatir al patógeno. Entonces, cuando te infectabas con el mortal, el organismo lo combate mejor. Ahora, Pasteur no era veterinario, mucho menos médico, y entonces la verdad que nadie le creía. Y había un veterinario muy importante, Rosenbusch, muy famoso, francés, muy flamboyant, siempre estaba en las noticias, siempre hablaba y qué sé yo, y lo desafió públicamente a que demostrara que sus vacunas eran ciertas. Y también esto todo lo puedes encontrar en la historia y están los recortes diarios y demás. En las afueras de París trajeron las ovejas, las pusieron en 2 corrales, a las que dan en un corral, Pasteur personalmente las vacunó, él se fue, Rosenbusch vino y las infectó a las de los 2 corrales, él se fue y después estaban ahí al público, la gente las podía ver. Y esto no es chiste, estaban los periodistas, salían los diarios en todo el mundo, iban reportando en vivo y por supuesto las no vacunadas empezaron a morir, al final se murieron todas y de las vacunadas no se murió ninguna. Y ahí fue cuando por primera vez las vacunas, como las entendemos ahora, una cosa diseñada a propósito, ganaron aceptación popular. Los rancheros inmediatamente empezaron a vacunar, por supuesto, porque les venía muy bien. Ahora, tal vez escuches la historia de que Pasteur era mentiroso, lo cual es muy cierto. Y en ese ensayo lo que mintió fue el método de inactivación de la bacteria. Él dijo que estaba usando un método que él había inventado, pero en realidad estaba usando el método de otra persona, de una mujer en realidad. En ese sentido, Pasteur era un mentiroso, pero no con el sentido de desarrollar las vacunas. La vacuna de la rabia fue la misma idea, pero esto con su método, que él pensaba que el tema era la oxidación por el oxígeno en el medio ambiente. Entonces, infectaba conejos, sacaba la médula, la ponía a secar y después eso era lo que usaba como vacunación. La molía, la diluía, la filtraba y qué sé yo, y con eso vacunaba. Como sabemos ahora, en realidad la inactivación no tenía nada que ver con la oxidación, sino con la desecación. Pero bueno, esa vacuna funcionaba bien, protegía a los perros y después conocer la historia de Joseph Messier, el chico que él vacunó, con el que se jugó la vida, porque no era médico, así que si le salía mal, él iba en cana. Y fue Pasteur el que llamó al proceso vacunación, vacunación en homenaje a Jenner. Pero ahí fue donde realmente empezó la historia de la vacunación y cómo se hacen las vacunas. ¿Por qué te digo todo esto? Porque cuando se hizo la campaña para la vacunación contra el polio, se seguían los principios de Pasteur. Había 2 métodos para hacer la vacuna y ya se sabían bien. Uno era atenuar el agente, el otro era matarlo. La primera vacuna fue la vacuna inyectable, que es con el agente del polio, con el virus del polio, inactivado con formalina, que funciona, y funciona bien, pero la protección es de corta vida. La segunda vacuna, la sabinoral, es la que se atenuó el virus del polio pasándolo
en el cerebro de conejos y cosas así, y ese virus es un virus vivo pero atenuado y no produce la enfermedad a no ser que revierta. Por eso la vacuna del polio no se desarrolló a las apuradas. Fueron muchísimos años que venían atrás desde Pasteur acá el tema del polio. Después hubo una campaña de la marcha de los centavos que juntaron plata para desarrollar la vacuna del polio. Entonces la vacuna en sí se desarrolló, digámoslo, relativamente rápido, pero usando todo el conocimiento de todos esos años anteriores. No es nada misterioso. Lamentablemente, como siempre sucede con cosas nuevas, si alguna vez escuchas el incidente de Lederle, el método de inactivación que se usaba era suficiente para cierto tipo de cultivos. Un laboratorio produjo una partida de vacunas en que estaban inactivadas con el método que se sabía en aquel entonces. Lo que no se sabía es que en ciertos sistemas de cultivo el método era insuficiente. Y esa partida de vacuna en realidad transmitió el polio. Y eso es lo que se habla mucho con respecto a los problemas con la vacuna del polio. No eran problemas con la vacuna, eran problemas de falta de conocimiento de aquel entonces, nada más. Y de ahí ahora saltamos a la vacuna contra el COVID. En realidad no se desarrolló contra reloj ni rápido. Esa es una leyenda que en realidad los mismos laboratorios y por supuesto los políticos apoyaron mucho porque les quedaba bien a ellos, pero no se desarrolló rápido, ahora te cuento. La idea de las vacunas de ARN mensajero es vieja y era una tecnología muy madura, muy desarrollada. La motivación principal es vacunas contra el cáncer, porque puedes hacer vacunas individualizadas para un cáncer en particular. Entonces, la gran mayoría de las compañías trabajando en el TEBA trabajaban en vacunas contra el cáncer. Y la seguridad, todo está muy bien caracterizado desde mucho tiempo. Ahora, había una compañía en Estados Unidos, que es Moderna, que decidió que ese método también servía para vacunas contra virus y en realidad desarrolló vacunas contra varios virus, incluyendo contra el Zika y el citomegalovirus, que las probaron en humanos mucho antes de la pandemia y producían las respuestas protectivas, eran seguras y demás. Y hay muchísimos datos de muchísimos años. Y después viene lo de BioNTech. BioNTech, un tipo muy inteligente, se dio cuenta en algún momento que ese tipo de plataforma de vacunas era ideal para una enfermedad emergente. Entonces, él creó una compañía, literalmente, vendiendo la idea de que si hay un virus nuevo o una bacteria nueva, ellos pueden desarrollar la vacuna rápido y van a ser los primeros en el mercado. Y en realidad Pfizer se convenció e invirtió en BioNTech. Hicieron un acuerdo muchísimo antes de la pandemia, muchísimo antes. Así que cuando surgió la pandemia, lo único que tuvieron que hacer fue buscar la secuencia. En cuanto se secuenció, podían expresar el antígeno, que ya se sabía muy bien que era la proteína S, y unas modificaciones que también se habían estudiado mucho antes con el SARS original. Por cuestión de ciencia, alguien quería resolver la estructura de la proteína e inventar una serie de mutaciones en la proteína para estabilizar la conformación, para poder resolver la estructura. El tema es que esas mutaciones que estabilizan también, por supuesto, estabilizan el antígeno en la vacuna. Pero todo esto estamos hablando de 10, 20 años desde antes de la pandemia. Entonces lo único que hubo que hacer fue poner todas las piezas juntas, la plataforma existía, poner la secuencia con las modificaciones, todo existía, y empezar a probarla, que realmente es muy rápido. Y la razón por la que fue tan rápida no fue nada de esto, sino en realidad porque somos seres humanos y ayudamos mucho, porque como a pesar de todos los lockouts y demás, la gente seguía dando vueltas y contagiándose, fue muy fácil llegar a los 20.000 casos, que ese era el tema. Para tener una vacuna necesitas que la infección se desparrame. Cuando se desparrama rápido, la eficacia se demuestra rápido. Ahora, como todos querían tomar crédito y BioNTech quería la plata y Pfizer también, todos hicieron la historia de que habían sido fantásticos y que lo habían desarrollado tan rápido, ignorando la realidad de que en realidad fue poner las piezas juntas que se habían desarrollado durante 20, 30, 40 años y que habían sido probadas individualmente.
Y ahí nació la leyenda de que la vacuna del SARS se produjo tan rápido. Y después, bueno, los ensayos clínicos fueron rapidísimos porque nosotros los seres humanos contribuimos al contagio muy voluntariamente. Bueno, disculpa, es larguísimo, pero una pregunta tan buena necesitaba una respuesta un poco más extendida que simplemente un sí o no. Y controversia siempre hubo. Con todas las vacunas nuevas que se desarrollaron siempre hubo controversias. Siempre. Eso no cambia. Desde la época de Jenner, Pasteur también. Luis, nada, salí ahora y lo puse en el auto tus mensajes. Boludo, sos Dolina. Para empezar la historia, digamos, no te voy a quitar mérito a vos como narrador. La historia es hermosa, interesantísima, espectacular, pero aparte vos lo transmitís de una manera súper pedagógica y ahora, bueno, ahora tengo que cortar y después voy a terminar de escuchar. Pero me alegraste la mañana, gracias. Bueno, me alegro de que te guste. Y podés compartirlo con quien quieras, a mí no me molesta, en lo más mínimo.